Cuando Ricardo Herrera, un magnate de 52 años cuya fortuna se medía en cientos de millones, se sentó a cenar en el restaurante más lujoso de Sevilla, el destino jugaba con hilos invisibles que él aún no percibía. Su mirada, a menudo perdida en la distancia, reflejaba el peso de un éxito logrado a costa de una profunda soledad. Llevaba un traje hecho a medida, un reloj que valía lo que una casa pequeña, pero lo que realmente capturaba la atención era el pesado anillo de oro blanco con un zafiro, incrustado, una joya que había adornado la mano de los Herrera durante generaciones, un símbolo inquebrantable de su linaje, y para él, un ancla a un pasado que lo perseguía. La atmósfera del restaurante El Alcázar, en el corazón del barrio de Santa Cruz, con sus arcos moriscos, y el suave murmullo de las conversaciones de la élite andaluza, contrastaba con el silencio que Ricardo mantenía en su interior. Aquella noche, el aire se cargaba de una tensión imperceptible para los demás comensales, una sinfonía de lo inminente que solo él, sin saberlo, estaba a punto de escuchar en la voz de una extraña. De repente, una voz suave pero firme interrumpió sus pensamientos, una voz que no encajaba con el bullicio discreto del lugar. «Disculpe, señor», dijo la joven camarera, su tono una mezcla de timidez y una curiosidad que no podía ocultar, «pero mi madre tiene un anillo exactamente igual al suyo». Ricardo levantó la vista, sorprendido por la audacia de la muchacha. La miró, sus ojos oscuros, analizando cada detalle de su rostro, la tez morena, los ojos grandes y expresivos, y una pequeña cicatriz casi imperceptible sobre su ceja izquierda. Su corazón, que durante años había latido con una regularidad monótona, de repente dio un vuelco. Aquel anillo, su anillo, era una reliquia familiar única, una pieza antigua forjada en 1890 por su bisabuelo para sus 3 hijos, un símbolo de unión que se había fragmentado con el tiempo. De los 3, solo el suyo se sabía dónde estaba. Otro había desaparecido sin dejar rastro hace 25 años, sumido en el misterio de la tragedia. Y el tercero, según él, debía estar enterrado con el amor de su vida, con Elena, la mujer a la que había amado y perdido para siempre, en un fatídico accidente que lo había dejado con el alma hecha pedazos. Los ojos de Ricardo se fijaron en su propia mano izquierda, donde el anillo resplandecía bajo la tenue luz del candelabro, un faro de recuerdos dolorosos. La afirmación de la camarera lo golpeó como un rayo en un cielo despejado. ¿Imposible? ¿Cómo podía existir otro igual? Sintió que el mundo, por un instante, se detuvo, como si el tiempo se hubiera congelado a su alrededor, dejando solo el eco de esas palabras imposibles. Solo había 3 anillos como ese en todo el mundo. Uno lo llevaba a él. El segundo, el de su hermano gemelo, Marcos, había desaparecido hace 25 años en un trágico accidente de montañismo que le había arrebatado a su única familia de sangre, dejándolo solo con el peso de su legado y un vacío inmenso en el alma. Y el tercero. Bueno, el tercero se suponía que estaba con Elena, su amada esposa, fallecida hacía 5 años en un accidente de coche que había destrozado sus sueños y su futuro. La idea de que hubiera un cuarto anillo, o que alguno de los desaparecidos reapareciera así, en la mano de la madre de una camarera cualquiera, era tan descabellada que su mente se negaba a procesarla. La joven, visiblemente incómoda pero con una determinación palpable, se percató de la reacción de Ricardo. Su nombre, según la placa discretamente prendida en su impecable uniforme, era Sofía. Mientras servía el vino con manos temblorosas, Sofía lo miraba de una forma peculiar, como si el anillo en la mano de Ricardo hubiera despertado en ella una inquietud, un reconocimiento que no podía entender. ¿Sucede algo?, preguntó Ricardo, su voz grave y resonante, un contraste con el suave murmullo de la conversación en el restaurante. Sofía dudó, mordiéndose el labio inferior con nerviosismo, como sopesando si debía cruzar esa línea invisible entre cliente y empleado. «Disculpe, señor, pero ¿puedo preguntarle algo sobre su anillo?».
Su tono era apenas un susurro. Ricardo, aún aturdido, miró el anillo. ¿Mi anillo? La incredulidad se reflejaba en sus ojos. Sí, asintió Sofía, acercándose un poco más, su voz bajando a un tono casi confidencial. Es que mi madre tiene un anillo exactamente igual al suyo. Estas palabras, tan sencillas y a la vez tan devastadoras, golpearon a Ricardo con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Quedó inmóvil, sus ojos fijos en el rostro de la joven, un torbellino de incredulidad y una creciente sensación de pavor que empezaba a apoderarse de él. «Eso es imposible», murmuró, apenas audible. «Este anillo es único. Ha estado en mi familia durante generaciones». Sofía, percibiendo la profunda conmoción de Ricardo, pero sin comprender la magnitud de su impacto, se esforzó por explicarse, aunque su voz aún temblaba ligeramente. «Lo sé que suena raro, señor», dijo, sus ojos castaños llenos de una mezcla de disculpa y persistencia. «Pero cuando vi su anillo, casi se me cae la bandeja. Es idéntico al que lleva mi madre desde que tengo memoria. Ella lo atesora más que a nada. Dice que es un recuerdo de su pasado, de un amor que perdió. La sencillez de su afirmación, la naturalidad con la que hablaba de una réplica exacta de una joya que se suponía única, resonó en el alma de Ricardo como un gong. Su corazón, que ya latía con una velocidad inusual, se aceleró aún más, un tamborileo sordo en sus oídos. Aquel anillo, aquel símbolo de su linaje y de su amor perdido, parecía ahora desenterrar secretos que él creía enterrados para siempre. La posibilidad, por mínima que fuera, de que esa joven estuviera diciendo la verdad, desató una tormenta de pensamientos en su mente, una danza caótica entre la esperanza y el miedo. Ricardo, un hombre que había construido un imperio hotelero de 500 millones de euros a base de lógica fría y decisiones calculadas, se encontraba de repente en un terreno desconocido, donde la razón se doblaba ante la fuerza de una coincidencia que desafiaba toda explicación. «Solo había 3 anillos como ese en el mundo», repitió, casi para sí mismo, como si al decirlo en voz alta pudiera disipar el absurdo de la situación. Su bisabuelo los había encargado en 1890, una tríada de joyas destinadas a perdurar a través de las generaciones. Uno de ellos, el que ahora adornaba su dedo, lo había heredado de su padre. El segundo había desaparecido sin dejar rastro hace 25 años, junto con su hermano gemelo, Marcos, en un accidente de montañismo que lo había dejado devastado y solo en el mundo. Y el tercero se atrevía a preguntar su mente atormentada. La pregunta se quedó suspendida en el aire, cargada de un peso insoportable, mientras Ricardo intentaba conectar los puntos de un enigma que se presentaba de forma tan inesperada y tan dolorosa. Ricardo se inclinó hacia adelante, su voz apenas un susurro áspero, como si pronunciar las palabras con fuerza pudiera romper el frágil velo de la realidad. «¿Cómo se llama tu madre?», preguntó, su tono tembloroso traicionando la fortaleza de un hombre de negocios. La pregunta, cargada de una urgencia inusual, sorprendió a Sofía, quien respondió con una mezcla de desconcierto e inocencia. «Elena Rojas, señor. ¿Por qué la conoce?». La mención de ese nombre, Elena, resonó en los oídos de Ricardo como un trueno distante, un eco de un pasado que creía sellado por el dolor. Su difunta esposa, la mujer que había sido el centro de su universo y la razón de sus sueños, también se llamaba Elena, pero su apellido era Herrera, no Rojas, y había fallecido 5 años atrás en un accidente de coche que lo había dejado en una oscuridad inquebrantable. La coincidencia era demasiado perturbadora para ser ignorada, demasiado dolorosa para ser una simple casualidad. Una ola de calor y frío lo recorrió, y el mundo, que se había detenido por un instante, ahora parecía desmoronarse a su alrededor en un silencio ensordecedor. Luchando por mantener la compostura, una tarea casi imposible mientras su mente corría a toda velocidad, Ricardo formuló la siguiente pregunta, su voz ronca por la emoción contenida. «¿Cuántos años tiene tu madre?». Sofía, ajena al abismo emocional en el que había sumido al magnate,
respondió con sencillez. Tiene 47 años, señor. En ese momento, la palidez de mí haciéndose, Ricardo se hizo más evidente, sus rasgos tensos y su mirada perdida. Sofía lo notó, la preocupación reflejada en sus expresivos ojos castaños. Señor Herrera, se ha puesto muy pálido. ¿Se encuentra bien? Ricardo apenas la escuchó. Su mente estaba inmersa en un cálculo febril. Elena tendría exactamente 47 años si estuviera viva. La cifra resonaba en su cabeza, un eco de una posibilidad imposible, de una esperanza que se negaba a ser sofocada por la lógica. Él había asistido a su funeral, había visto el ataúd descender a la tierra, había llorado su pérdida con una intensidad que aún lo consumía. La idea de que ella pudiera estar viva era una locura, un cruel espejismo, y sin embargo, el anillo, el nombre, la edad, todo se alineaba de una manera que helaba la sangre y aceleraba el pulso. Ricardo, con una urgencia que rayaba en la desesperación, miró a Sofía, sus ojos suplicantes a pesar de su habitual semblante impasible. «Sofía», dijo, su voz áspera y quebrada, casi irreconocible. «Necesito que me hagas un favor muy importante». La joven camarera, cada vez más confundida por la intensidad del señor Herrera, asintió lentamente, una mezcla de miedo y curiosidad en su mirada. «¿Podrías, por favor, enseñarme una foto de tu madre?» La petición era inusual, casi inverosímil, pero la autoridad en la voz de Ricardo era innegable. Sofía, aunque perpleja, no se atrevió a negarse. Sacó su teléfono móvil, sus dedos temblorosos mientras buscaba en la galería, sin saber que estaba a punto de desatar una verdad que cambiaría la vida de 3 personas para siempre. El pequeño aparato se sentía pesado en su mano, un portal a un pasado que Ricardo creía haber enterrado bajo capas de dolor y luto. La imagen apareció en la pantalla del teléfono de Sofía, un faro en la oscuridad de la incredulidad de Ricardo. Y en ese instante, el mundo de Ricardo Herrera no solo se detuvo, sino que se hizo añicos por completo. Era Elena, su Elena, viva, de pie, sonriendo desde la pequeña pantalla, una sonrisa que él había creído perdida para siempre. Ricardo agarró el teléfono con manos temblorosas, como si el aparato pudiera desvanecerse en el aire, mirando la foto como si fuera una aparición, un fantasma materializado de su pasado. No había duda alguna. Era ella, quizás con el pelo un poco más corto y con algunos años más marcando el contorno de su rostro, pero eran sus mismos ojos verdes, esa sonrisa que lo había enamorado desde el primer instante, y esa particular manera de inclinar la cabeza que solo ella poseía. Una mezcla de asombro, alegría y una punzada de traición recorrió su cuerpo. La mujer que había llorado, la mujer que había sepultado en su corazón, estaba viva, y él, el poderoso Ricardo Herrera, no lo había sabido. Sofía, testigo de la profunda conmoción de Ricardo, que ahora se manifestaba en una palidez aún más marcada y en el brillo inusual de sus ojos, lo miró con creciente preocupación. «Señor Herrera, ¿se encuentra bien?» Sus palabras flotaron en el aire, casi inaudibles para Ricardo, cuya mente estaba inmersa en la imagen de Elena, viva, real. Sin apartar la vista de la foto, Ricardo apenas pudo articular la pregunta, señalando a la imagen con un dedo tembloroso. «Esta mujer, ¿dónde vive?» Su voz, ronca y cargada de una urgencia desesperada, exigía una respuesta inmediata. Sofía, aún más confundida y un tanto asustada por la intensidad de la situación, respondió: «En Cuenca, señor». ¿Por qué la conoce? La distancia, las 2 horas de camino, hasta Cuenca, no importaban. La vida de Ricardo acababa de dar un giro de 180 grados, y nada en ese momento podía detenerlo. Como impulsado por una fuerza imparable, Ricardo se levantó bruscamente de su asiento, derribando su copa de vino, que se estrelló contra el suelo con un estrépito metálico, y el cristal esparciéndose en pequeños fragmentos. El sonido resonó en el elegante comedor, atrayendo la mirada curiosa de los demás comensales, que observaban con asombro al habitualmente imperturbable magnate.
Sin importarle el revuelo que había causado, Ricardo se acercó a Sofía, su voz ahora más firme, pero aún cargada de una emoción desbordante. «Sofía, necesito que me digas todo sobre tu madre, todo». La joven retrocedió un paso, sus ojos llenos de miedo ante la transformación del señor Herrera. «Señor, me está asustando. ¿Qué pasa?». Consciente de su comportamiento errático, Ricardo se sentó de nuevo, forzándose a respirar hondo para recuperar la calma, aunque el torbellino en su interior seguía rugiendo. Ricardo hizo un esfuerzo supremo por controlar sus emociones, buscando las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable, sin parecer un demente. «Lo siento, Sofía», dijo, su voz aún teñida de una profunda emoción, pero con un tono más pausado. «Es que tu madre se parece mucho a alguien que conocí hace mucho tiempo». La explicación, aunque vaga, pareció calmar un poco a Sofía, quien todavía lo miraba con desconfianza. «Bueno», comenzó Sofía, aún nerviosa, pero decidida a cooperar. «Mi madre se llama Elena Rojas. Vive en Cuenca desde que tengo memoria». La información se iba encajando en el rompecabezas de Ricardo, cada pieza encajando de forma inquietante. Trabajaba como secretaria hasta que se jubiló anticipadamente hace 2 años. Ricardo escuchaba con avidez. Cada detalle, por insignificante que pareciera, era vital. Pero la siguiente pregunta de Ricardo trajo consigo una revelación aún más impactante. «¿Y tu padre?», preguntó Ricardo, la pregunta flotando en el aire como una sentencia. La respuesta de Sofía golpeó a Ricardo con la fuerza de un rayo, una verdad que había estado oculta en las sombras de su propia historia. «No tengo padre», dijo Sofía con naturalidad, como si hablara de un hecho sin importancia, de algo asumido desde siempre. «Bueno, mi madre dice que murió cuando yo era bebé. Un accidente de trabajo». La piel de Ricardo se erizó. «Un accidente de trabajo». Esa misma frase, esa misma historia, resonaba en su memoria con una claridad aterradora. «Un accidente de trabajo», insistió Ricardo, su voz casi un susurro. «Sí, era arquitecto. Mi madre dice que murió en el derrumbe de un edificio en construcción». El aire se le fue de los pulmones. Ricardo, antes de dedicarse por completo al mundo hotelero, había sido arquitecto, y recordaba con una precisión escalofriante que había fingido su propia muerte en un accidente de obra hacía 25 años, precisamente para huir con Elena. Pero la Elena de la foto, la madre de Sofía, era su esposa, la misma mujer que él creía muerta hacía 5 años en otro accidente, el de coche. La ironía, la crueldad de la situación, era insoportable. La mente de Ricardo era un torbellino de contradicciones, de verdades a medias y de mentiras piadosas que ahora se revelaban en toda su magnitud. La historia de su supuesta muerte, de su huida para escapar de ciertos negocios turbios, cobraba un nuevo y aterrador significado. Pero la pieza que faltaba para completar este macabro rompecabezas era Sofía. Con una seriedad que nunca antes había usado con la joven, Ricardo le preguntó: «Sofía, ¿cuándo es tu cumpleaños?». La muchacha, abrumada por la intensidad de la situación y por las inexplicables preguntas del magnate, respondió con un tono defensivo: «El 15 de marzo. ¿Por qué todas estas preguntas?». La fecha, el 15 de marzo, resonó en la mente de Ricardo con una claridad meridiana. Hizo un cálculo rápido. Si Sofía tenía 23 años, había nacido en marzo de 2001, y marzo de 2001, exactamente, era 9 meses después de la última vez que había visto a su Elena viva, antes de ese supuesto accidente de coche que había marcado el inicio de su luto y de su soledad. «Dios mío», murmuró Ricardo, la revelación golpeándolo con la fuerza de un rayo. «No puede ser». La frase, cargada de asombro y una naciente esperanza, se escapó de sus labios. «¿Qué no puede ser?», preguntó Sofía, sus ojos fijos en el rostro pálido del magnate. Ricardo la miró con nuevos ojos, con una perspectiva que antes le había sido vedada por el dolor y la creencia en la muerte de su esposa. Ahora que sabía qué buscar,
La evidencia era innegable, un reflejo ineludible de su propio linaje. Pudo ver su nariz, esa misma curva en el puente, la forma de sus cejas tan peculiares, tan suyas, y sus manos, largas y elegantes, replicando la forma de las suyas propias. Sofía no solo era la hija de Helena, sino también la suya. La verdad, aunque increíble, se manifestaba en cada rasgo de la joven, en cada gesto, en cada palabra. Era una epifanía, un milagro disfrazado de coincidencia, que amenazaba con derrumbar los cimientos de la vida que Ricardo había construido sobre la arena de una mentira. Las lágrimas se agolpaban en los ojos de Ricardo, una emoción que hacía años no sentía, un torrente de arrepentimiento, alivio y una esperanza desgarradora. «Sofía», dijo, su voz quebrada por la intensidad de sus sentimientos, «¿tu madre nunca te habló de un hombre llamado Ricardo?» La joven frunció el ceño, su memoria rebuscando entre los recuerdos de su infancia y juventud. «No», respondió, una pausa antes de continuar. «Bueno, a veces, cuando bebe un poco de vino, menciona a un Ricardo y se pone triste, pero nunca quiere hablar de él». Aquellas palabras tan simples y a la vez tan reveladoras fueron la confirmación que Ricardo necesitaba. Helena estaba viva, su Helena, y si sus sospechas, ahora certezas, eran correctas, Sofía era su hija. La magnitud de esta verdad era abrumadora, un peso de 23 años de vida perdida, de un amor que había creído extinto y de una paternidad negada. La urgencia de ver a Helena se volvió insoportable, una necesidad primordial que lo impulsaba a la acción. «Tengo que ver a tu madre», dijo Ricardo, levantándose de nuevo, su voz cargada de una determinación inquebrantable. «Ahora mismo». Sofía retrocedió un paso, la razón tratando de imponerse a la emoción desbordante de Ricardo. «Pero, señor, son las 10 de la noche y está en Cuenca, a 2 horas de aquí». La distancia y la hora eran irrelevantes para Ricardo. «No me importa», insistió. «¿Puedes llamarla? ¿Decirle que venga?» Sofía, cada vez más asustada por el comportamiento errático del magnate, que había pasado de la compostura a la desesperación en cuestión de minutos, preguntó: «Señor Herrera, me está asustando mucho. ¿Qué está pasando?» Ricardo, consciente de que estaba actuando como un hombre al borde de la locura, respiró hondo, tratando de calmarse. La verdad, por inverosímil que pareciera, tenía que ser dicha. Ricardo se armó de valor, sabiendo que las palabras que estaban a punto de salir de su boca sonarían a pura fantasía, a la delirante imaginación de un hombre que había perdido la cordura. Pero no había otra forma. Tenía que decir la verdad, por más inverosímil que fuera. «Sofía», comenzó, su voz más serena, aunque la tensión aún se reflejaba en sus ojos. «Lo que voy a decirte puede sonarte increíble. Puede que pienses que he perdido las razón, pero creo que tu madre es mi esposa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía lo miró, sus ojos muy abiertos, con una expresión que alternaba entre la incredulidad y la compasión, como si estuviera presenciando el colapso mental de un hombre. «Su esposa», murmuró Sofía, la confusión evidente en su voz. «Pero eso es imposible. Mi madre no está casada». La afirmación de Sofía, aunque lógica desde su perspectiva, solo profundizó la herida en el corazón de Ricardo. «Mi esposa Helena murió en un accidente de coche hace 5 años», continuó Ricardo, su voz cargada de una tristeza que aún lo oprimía. «O al menos, eso creía yo. Eso me hicieron creer». Sofía lo miró con la misma expresión de asombro y preocupación, como si estuviera ante un hombre que deliraba. «Señor, mi madre no ha tenido ningún accidente. Vive perfectamente en Cuenca». La negación de Sofía, tan contundente, solo sirvió para reafirmar la convicción de Ricardo. Se quitó el anillo, la pesada joya, de oro blanco y zafiro, y se lo mostró a Sofía. «Es exactamente igual al de tu madre». Sofía examinó el anillo de cerca, sus ojos fijos en la reliquia. Su respiración se detuvo. «Es idéntico», susurró, la sorpresa tiñendo su voz.
Incluso tiene la misma inscripción en el interior: Amor eterno. Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. Esa inscripción, grabada secretamente hacía décadas, solo la conocían Elena y él. Era la prueba irrefutable, el último clavo en el ataúd de la mentira que había vivido durante años. La revelación de la inscripción secreta, Amor eterno, dentro del anillo fue el golpe final para Ricardo. Su convicción se endureció, transformando la incredulidad en una determinación férrea. Tenía que ir a Cuenca. Tenía que ver a Elena, ahora. «Sofía», dijo Ricardo con voz firme, su mirada fija en la de ella. «Tengo que ir a Cuenca esta noche». Sofía, aún procesando la avalancha de información, dudó. «Pero, señor», su objeción fue cortada por Ricardo, quien estaba dispuesto a todo. «Te pagaré 1000 euros por acompañarme». Era una oferta desproporcionada, pero no le importaba el dinero. Solo necesitaba que lo llevara hasta Elena. «Solo necesito que me lleves a tu madre». El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el murmullo distante del restaurante. Sofía lo miró fijamente durante un largo momento, sopesando la extraña propuesta, el riesgo, la inmensa cantidad de dinero ofrecida y la desesperación en los ojos de Ricardo. Finalmente, Sofía asintió, lentamente, una decisión tomada en el abismo de lo desconocido. «De acuerdo», dijo con un tono que aún contenía una pizca de escepticismo, «pero si resulta que está usted loco, llamo a la policía». La condición era justa, una pequeña ancla a la realidad en medio de una situación tan inverosímil. Por primera vez en años, una sonrisa genuina, aunque teñida de una profunda tristeza, apareció en el rostro de Ricardo. «Si estoy loco, puedes llamar a quien quieras». No le importaba. Lo único que le importaba era la verdad, la posibilidad de reencontrarse con la mujer que creía muerta y con la hija que nunca supo que existía. El Audi de Ricardo, una imponente máquina de lujo, atravesaba la autopista hacia Cuenca bajo el manto de la medianoche, las luces de la ciudad de Sevilla desvaneciéndose en el espejo retrovisor. Eran las 11 de la noche, y el motor rugía con la promesa de una revelación. Sofía iba en el asiento del copiloto, aún nerviosa, pero su intriga había superado con creces su miedo. El silencio era pesado, lleno de preguntas no formuladas. El rugido suave del motor del Audi era el único sonido en el habitáculo mientras devoraban kilómetros en la oscuridad. Sofía, incapaz de contener más su curiosidad y la necesidad de entender, rompió el silencio. «¿Puede explicarme qué está pasando realmente?». Su voz era un hilo, tensa por la incertidumbre. Ricardo mantuvo la vista fija en la carretera, sus manos firmes en el volante, pero el torbellino de emociones seguía agitándose en su interior. «Hace 5 años mi esposa Elena murió en un accidente de coche». Hizo una pausa, el dolor aún presente en su voz. «O al menos, eso me dijeron. Eso me hicieron creer». Sofía lo miró, procesando sus palabras. La historia que se tejía frente a ella era cada vez más extraña, más increíble. «¿Y cree que mi madre es su esposa?». La pregunta de Sofía, directa y sin rodeos, perforó el velo de incertidumbre. Ricardo asintió lentamente, una determinación sombría en su rostro. «Los anillos, el nombre, la edad, tu fecha de nacimiento, todo coincide. Las piezas del rompecabezas, antes dispersas y sin sentido, ahora encajaban con una precisión aterradora, construyendo una imagen de engaño y sacrificio. La lógica de Ricardo, que lo había guiado en el mundo de los negocios, ahora lo dirigía hacia una verdad personal que lo superaba. Llegaron a Cuenca a la 1 de la madrugada, la ciudad dormida bajo un cielo estrellado. Sofía dirigió a Ricardo hasta un pequeño apartamento, el casco antiguo, un lugar modesto y con encanto, muy diferente a los lujos a los que Ricardo estaba acostumbrado. Subieron las escaleras en silencio, el corazón de Ricardo latiéndole en el pecho como un tambor de guerra. Cada escalón era un paso hacia la revelación, hacia el reencuentro con un pasado que creía perdido para siempre. La puerta del apartamento se alzaba ante ellos, una barrera fina entre el presente y una verdad que lo cambiaría todo. Sofía se detuvo frente a la puerta. Su mano,
levantada, y llamó suavemente, apenas un toque, como si temiera romper la quietud de la noche. «Mamá, soy yo, Sofía». La voz de Sofía, aunque baja, resonó en el silencio, cargada de una mezcla de aprensión y anticipación. Ricardo contuvo la respiración. Cada segundo se sentía como una eternidad, su mente en blanco salvo por el martilleo de su corazón. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer en bata, con el cabello revuelto por el sueño, sus ojos aún somnolientos. Y en ese instante, el mundo de Ricardo Herrera se detuvo por completo. Su corazón, que ya latía con frenesí, pareció detenerse en su pecho. Era Elena, su Elena, viva, de pie, justo frente a él, después de 5 años de haberla llorado, de haberla creído muerta y de haber vivido sumido en la más profunda de las soledades. Elena lo miró, y todos los colores se desvanecieron de su rostro. Sus ojos, antes somnolientos, se abrieron con horror, reflejando una mezcla de sorpresa, miedo y una profunda tristeza. Un jadeo ahogado escapó de sus labios, apenas un susurro. «Ricardo». La voz de ella, la misma voz que había anhelado escuchar durante años, lo perforó hasta el alma. «Hola, Elena», dijo Ricardo, su propia voz temblorosa, cargada de emociones contenidas. «Tenemos mucho de qué hablar». Elena desvió su mirada hacia Sofía, sus ojos llenos de pánico y un reproche silencioso. «¿Qué has hecho, mamá?», preguntó Sofía, su voz temblorosa, la verdad de su vida desvelándose ante sus propios ojos. «¿Es verdad? ¿Es él mi padre?». Elena se cubrió el rostro con las manos, y las lágrimas, largamente contenidas, comenzaron a brotar sin control. «Entrad», murmuró finalmente, su voz apenas audible. Era inevitable que este día llegara. El pequeño salón del apartamento estaba en silencio, un silencio cargado de 20 años de secretos y dolor. El pequeño salón del apartamento, modesto y acogedor, se convirtió en el escenario de una verdad largamente guardada. Elena, ya sin su bata, se había puesto una chaqueta sobre su ropa de dormir, y sus ojos, enrojecidos por el llanto, miraban a Ricardo con una mezcla de resignación y un dolor inmenso. El aire estaba espeso con el peso de los años perdidos, de las preguntas sin respuesta y de las verdades que ahora emergían a la superficie. Ricardo, con una voz que intentaba sonar tranquila, pero que revelaba la tormenta en su interior, rompió el silencio. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo que estoy vivo?». La pregunta de Ricardo era un eco de su propia incredulidad, una búsqueda de la lógica en un universo que se había vuelto ilógico. Elena lo miró a los ojos, una mirada cargada de una historia compleja. «Siempre», respondió, su voz apenas un susurro. «Nunca creí que hubieras muerto en ese accidente de obra». La revelación, tan sencilla, tan directa, golpeó a Ricardo con fuerza. Él había fingido su muerte para huir de sus propios demonios, de negocios turbios que lo habían llevado a la oscuridad, y ella lo había sabido. La traición, o lo que él había creído que era una traición de su parte, ahora se convertía en un acto de supervivencia. «Entonces, ¿por qué fingiste tu muerte?». Elena respiró profundamente, preparándose para desvelar una verdad aún más dolorosa, una verdad que la había consumido durante 25 años. «Porque descubrí lo que estabas haciendo realmente, los negocios con Rafael Soto, el blanqueo de dinero, las amenazas». Las palabras de Elena resonaron en el salón, desnudando una parte de la vida de Ricardo que él había creído sellada para siempre, una oscuridad que había tratado de dejar atrás. Las palabras de Elena, Rafael Soto, resonaron en la mente de Ricardo como un eco de un pasado que había intentado enterrar bajo una montaña de éxito. Se tensó. El nombre del criminal que lo había arrastrado a las profundidades de un mundo turbio, volviendo a la superficie como un fantasma. «¿Cómo supiste de Rafael?». Elena lo miró, sus ojos aún enrojecidos por el llanto, pero con una firmeza que sorprendió a Pintos. «Ricardo, me siguió un día. Me dijo que si no colaboraba con él, tanto tú como yo acabaríamos muertos. La verdad
cruda y brutal, se reveló con cada palabra. Sofía, que había estado escuchando en silencio, absorta en la revelación de la vida secreta de sus padres, interrumpió, su voz cargada de confusión. «¿Quién es Rafael Soto?» «Un criminal», dijo Ricardo con amargura, el peso de sus errores pasados cayendo sobre él. «Alguien con quien nunca debía haber hecho negocios». Elena continuó su relato, la voz ahora más fuerte, la necesidad de desvelar la verdad superando el dolor. «Rafael me propuso un trato. Si fingía mi muerte y desaparecía, te dejaría en paz. Pero si me quedaba, nos mataría a los dos». La revelación era impactante, un sacrificio impensable. «¿Y aceptaste?», preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro, luchando por asimilar la magnitud del sacrificio de Elena. La respuesta de ella fue un golpe directo al corazón de Ricardo, una verdad que redefinía todo lo que creía. A ver, estaba embarazada, Ricardo, embarazada de 2 meses. La verdad de Elena, dicha con una sencillez desgarradora, golpeó a Ricardo con la fuerza de un rayo. No podía arriesgar la vida de nuestro bebé. Sus ojos se fijaron en Sofía, la joven que ahora estaba de pie en medio de la sala, su rostro pálido y sus ojos llenos de una mezcla de confusión y asombro. Su hija, la hija que nunca supo que tenía, la razón por la que Elena había desaparecido de su vida. El dolor de 23 años de ignorancia lo inundó, un arrepentimiento profundo y una pena inmensa por todo lo que se había perdido. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro, cargado de un dolor que lo asfixiaba. Elena lo miró, sus ojos tristes pero firmes. «Porque habrías tratado de detenerme, Ricardo, y los dos habríamos acabado muertos». La lógica era irrefutable, pero el costo había sido Sofía, su hija, y 23 años de una vida separada. Sofía, que había estado asimilando cada palabra, cada revelación, se levantó bruscamente, el impacto de la verdad sacudiéndola hasta la médula. «¿Estáis diciendo que llevo 23 años viviendo una mentira?». Su voz era una mezcla de incredulidad, dolor y una rabia incipiente. «Lo hice para protegerte, hija», dijo Elena, su voz rota por las lágrimas, tendiendo una mano hacia Sofía. «Me dijiste que mi padre había muerto». Sofía se apartó, la traición quemándole el alma. «He crecido creyendo que era huérfana». El dolor en su voz era palpable, la herida de una identidad construida sobre una mentira. Ricardo, sintiendo el peso del dolor de Sofía como una puñalada en el corazón, se acercó a ella, extendiendo una mano en un gesto de súplica, de arrepentimiento. «Lo siento, hija», dijo, su voz ahogada por la emoción. «Si hubiera sabido que existías». Las palabras se quedaron en el aire, insuficientes para expresar la magnitud de su arrepentimiento. Elena continuó, su voz más serena ahora, como si desvelar la verdad liberara parte de la carga que había llevado. «Después de fingir mi muerte, Rafael te dejó en paz», dijo, refiriéndose a Ricardo, «pero me amenazó con matarnos si alguna vez intentaba contactar contigo». El miedo, esa sombra constante en la vida de Elena, se hizo palpable en sus palabras, explicando los 23 años de silencio. «Y durante todos estos años he vivido con miedo», continuó Elena, sus ojos fijos en un punto distante, reviviendo el terror que había sido su compañero constante. «Hasta que hace 5 años, Rafael murió en una guerra entre bandas. La noticia, que en otro contexto hubiera sido motivo de celebración, era para Elena la liberación de una pesadilla. Vi la noticia en el periódico. Por fin éramos libres. La revelación de la muerte de Rafael, el criminal que había dictado sus vidas, añadió otra capa de complejidad a la historia. «Entonces, ¿por qué no volviste conmigo?», preguntó Ricardo, la pregunta que había atormentado su alma durante años. Elena lo miró, una tristeza profunda en sus ojos. «Porque había pasado demasiado tiempo, Ricardo, y yo ya no era la misma mujer. El peso del tiempo, de las experiencias vividas en soledad, era una barrera que parecía insuperable. Sofía, abrumada por la avalancha de verdades y por el dolor de una vida construida sobre mentiras, no pudo más. La necesidad de aire fresco,
de espacio para procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Se volvió imperiosa. «Necesito aire fresco», dijo, su voz tensa y cargada, de una mezcla de ira y desesperación. «Necesito pensar». Sin esperar respuesta, se dirigió a la puerta, el corazón roto y la mente en un torbellino. Salió del apartamento, dejando a Ricardo y Elena solos por primera vez en más de 25 años. El silencio que llenó la habitación después de la partida de Sofía era ensordecedor, un silencio cargado con el peso de más de 2 décadas de separación, de preguntas sin respuesta y de un amor que había sido brutalmente interrumpido. Ricardo y Elena se quedaron en silencio, el peso de los años, de los secretos y del dolor no dicho, llenando el aire entre ellos como una densa niebla. La tensión era casi palpable. Elena, rompiendo finalmente la quietud, dijo: «Se parece a ti», refiriéndose a Sofía. Su voz era suave, casi un suspiro, teñida de una tristeza melancólica. Ricardo sonrió débilmente, una sonrisa triste que no llegaba a sus ojos. «Tiene tu temperamento», respondió, una punzada de orgullo y pesar en su voz. Elena se quitó el anillo, la joya idéntica a la de Ricardo, el detonante de todo este reencuentro, y se lo tendió. «Supongo que debería devolverte esto». Ricardo negó con la cabeza, sus ojos fijos en el anillo que había pertenecido a su familia durante generaciones, pero que ahora significaba mucho más. «Ese anillo te pertenece, Elena. Siempre te ha pertenecido». Era una promesa tácita, un reconocimiento de un vínculo que ni el tiempo, ni la distancia, ni las mentiras habían logrado romper. La atmósfera entre Ricardo y Elena, aunque aún tensa, se suavizó ligeramente con el gesto del anillo, un símbolo de su pasado compartido y de un amor que se negaba a morir. Ricardo, con la voz cargada de una sinceridad que nunca antes había sentido con tanta fuerza, continuó: «Elena, después de tu supuesta muerte dejé todos los negocios sucios. Vendí todo. Me alejé de esa vida». Sus palabras eran una confesión, una muestra de cómo su partida, su muerte, había transformado su propia vida. «En serio», añadió, «Rafael había conseguido lo que quería. Me había quitado lo único que realmente me importaba». La mirada de Elena se posó en él, una mirada de comprensión y un incipiente respeto. «Eso me alegra», dijo, una pequeña sonrisa triste asomando en sus labios. Ricardo dio un paso hacia ella, el espacio entre ellos, antes un abismo, ahora se sentía más pequeño. «Elena, sé que han pasado muchos años, que somos diferentes, pero ¿crees que podríamos intentar conocernos otra vez?». La pregunta, cargada de una esperanza frágil, flotó en el aire. Elena dudó, la cautela aún presente en sus ojos. «Ricardo, ya no somos los mismos de hace 25 años». La verdad de sus palabras era innegable, la marca del tiempo y de las experiencias vividas. «Quizás eso sea bueno», respondió Ricardo, una chispa de convicción en su voz. «Quizás ahora podamos construir algo mejor». En ese preciso instante, la puerta se abrió suavemente y Sofía entró de nuevo. Había estado llorando, sus ojos enrojecidos, pero una calma, una nueva determinación se había apoderado de ella. Había pensado y había decidido. Sofía se detuvo en el umbral. Sus ojos, antes llenos de ira y confusión, ahora reflejaban una claridad sorprendente. «He estado pensando», dijo, su voz firme, aunque todavía un poco ronca por el llanto, «y he decidido que quiero conocer a mi padre, pero con condiciones». Las palabras de Sofía fueron como un bálsamo para el alma de Ricardo, una señal de esperanza que no se atrevía a creer. Asintió de inmediato, la disposición a cumplir cualquier condición palpable en su rostro. «Las que quieras», dijo, su voz cargada de gratitud y alivio. Sofía lo miró a los ojos, con la seriedad de quien ha sufrido una traición profunda, pero está dispuesta a perdonar. Primera, nada de mentiras nunca más. La condición era una demanda de transparencia, de una verdad absoluta que había faltado en su vida. «Acepto», dijo Ricardo sin dudarlo un instante.
el peso de las mentiras pasadas cayendo de sus hombros. Sofía se volvió hacia Elena. Segunda, quiero conocer tu vida poco a poco. Elena asintió, una lágrima silenciosa rodando por su mejilla. Por supuesto, la reconciliación, aunque lenta, ya había comenzado. Y Sofía añadió la tercera condición, la más importante para la reconstrucción de la familia. Y tercera, quiero que me prometas que nunca más pondrás los negocios por encima de la familia. Ricardo se acercó a Sofía, su mano buscando la de ella. Te lo prometo, dijo con voz sincera, mirando a su hija, a los ojos. En estos 5 años aprendí que todo el dinero del mundo no vale nada sin familia. Sofía lo miró durante un largo momento, escudriñando su alma, buscando la verdad en sus palabras. Finalmente, asintió. De acuerdo, podemos intentarlo. Elena se acercó, abrazándolos a ambos. La primera vez que los tres se abrazaban como una familia. Quizás no sea demasiado tarde para ser una familia. Ricardo sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. 6 meses después, la terraza del hotel más lujoso de Ricardo en Valencia, el Luna de Sevilla, se engalanaba con una decoración exquisita, luces tenues y el suave murmullo de una celebración especial. No era una cena de negocios, ni una gala de la alta sociedad, sino una fiesta íntima y profundamente significativa. El 24º cumpleaños de Sofía. Por primera vez en su vida, Sofía celebraba este día tan importante con ambos padres a su lado, un regalo que el destino le había arrebatado durante años y que ahora le devolvía con creces. Aquellos 6 meses habían sido un proceso lento, delicado y, a pesar de los altibajos, extraordinariamente hermoso. Había sido un periodo de conocerse de nuevo, de tender puentes sobre el abismo de 23 años de ausencia y de reconstruir los cimientos de una familia que se creía rota para siempre. Cada día era un pequeño descubrimiento, una nueva pieza que encajaba en el rompecabezas de sus vidas. Sofía había dejado su trabajo como camarera, un empleo que ahora le parecía una vida pasada, para dedicarse de lleno a sus estudios de administración hotelera. Ricardo, con un orgullo paternal que nunca antes había experimentado, se encargaba de todos sus gastos universitarios, una forma de compensar, en parte, el tiempo perdido. Elena, por su parte, se había mudado a Madrid, a un apartamento cerca del de Ricardo, en un gesto que simbolizaba la lenta y cuidadosa reconstrucción de su relación. Los encuentros eran frecuentes, llenos de conversaciones a veces difíciles, a veces tiernas, pero siempre honestas. Habían pasado por el dolor de las verdades reveladas, la frustración de los malentendidos, pero también por la alegría de los pequeños logros, de las risas compartidas y de la esperanza de un futuro juntos. La cicatriz de los años perdidos seguía allí, pero ahora la estaban curando con el bálsamo del amor y la paciencia. La atmósfera en la terraza era de pura felicidad. Sofía, radiante, mostró a Elena el vestido azul que su madre le había regalado, un gesto de reconciliación y amor que iba más allá de la tela y el diseño. «¿Cómo me queda?», preguntó, girando con una sonrisa. Elena, conmovida, se acercó para ajustarle el collar, un pequeño adorno que resaltaba la elegancia del vestido. «Estás preciosa, mi amor», dijo, y en sus ojos se reflejaba todo el orgullo de una madre que veía a su hija florecer. Ricardo observaba la escena, una calidez inusual invadiéndole el pecho. Se acercó a ellas con una pequeña caja en las manos, su corazón latiendo con una emoción contenida. Había estado esperando este momento, este símbolo de un nuevo comienzo para su hija, para su familia. «Sofía, hay algo que quiero darte». Sofía abrió la caja con una mezcla de curiosidad y anticipación. Dentro, sobre un lecho de satén, descansaba un anillo. No era idéntico a los de Ricardo y Elena, pero tenía el mismo diseño intrincado y singular, adaptado en oro rosa, un metal que reflejaba la modernidad y la delicadeza. Era una pieza única, hecha especialmente para ella. «Mandé hacer este anillo especialmente para ti».
explicó Ricardo, su voz suave y llena de afecto. Es parte de la tradición familiar, de nuestra historia, pero es únicamente tuyo. Sofía se puso el anillo, y en ese instante, el peso de todo lo que había sucedido, de la verdad de su origen, de la existencia de un padre que creyó perdido, la abrumó. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de alegría y de una profunda gratitud. «Papá», exclamó, el nombre por primera vez en su vida, pronunciado con la calidez y el amor que solo una hija puede sentir. La palabra «papá» resonó en el aire de la terraza, una melodía que Ricardo nunca había creído escuchar, un eco de una paternidad que había anhelado en secreto. Sus propios ojos se llenaron de lágrimas, un torrente de emociones que no pudo contener. La voz le salió ahogada, pero el sentimiento era puro y sincero. «Te amo, hija mía». Fue un momento de profunda conexión, un vínculo forjado no por la sangre que siempre estuvo ahí, sino por el reconocimiento y la aceptación de una verdad que los había unido. Elena se acercó y los abrazó a ambos, apretándolos con fuerza, un abrazo que sellaba el inicio de una nueva etapa. Sus ojos también estaban llenos de lágrimas, pero estas eran de pura felicidad, una felicidad que nunca pensó que volvería a sentir. «Nunca pensé que este día llegaría», murmuró, la voz quebrada por la emoción, mientras la imagen de los tres, abrazados bajo la luz tenue de Valencia, se grababa en sus memorias. Durante la cena, con la atmósfera cargada de un amor y una esperanza renovados, Sofía se levantó para hacer un brindis. El tintineo de las copas resonó en el aire, un preludio a sus palabras. «Hace 6 meses, pensaba que era huérfana de padre», comenzó Sofía, su voz clara y emotiva, mientras sus ojos se posaban alternativamente en Ricardo y Elena. «Hoy tengo una familia completa». La franqueza de sus palabras conmovió a Ricardo y Elena, quienes la escuchaban con el corazón en un puño. «No ha sido fácil, y aún estamos aprendiendo a ser padres e hija después de tantos años perdidos». Reconocía la dificultad del camino recorrido, pero también la belleza del proceso. «Pero creo que las mejores familias no son las que nacen perfectas, sino las que eligen trabajar para hacerlo, las que luchan por encontrarse y reconstruirse, incluso después de las tormentas más feroces». Sus palabras eran un testimonio de su viaje, una verdad universal sobre el poder de la resiliencia familiar. Ricardo levantó su copa, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y profunda gratitud. Un brindis que resonó con la esperanza de nuevas oportunidades. «Por las segundas oportunidades», dijo, su voz firme y llena de convicción, sabiendo que la vida les había concedido un regalo inestimable. Elena, con una sonrisa serena que irradiaba paz, levantó la suya, un brindis por un amor que había desafiado el tiempo y la distancia, por el amor que sobrevive al tiempo. Sus palabras eran un eco de la inscripción en los anillos, amor eterno, ahora una realidad tangible y conmovedora. Sofía sonrió, sus ojos llenos de una alegría radiante, el brindis final que sellaba la nueva realidad de su familia. Y por las familias que se encuentran cuando menos lo esperan, en los lugares más insospechados, incluso en la tenue luz de un restaurante cualquiera. 3 años después de aquel emotivo cumpleaños, Ricardo y Elena se casaron de nuevo. La ceremonia fue pequeña, íntima, celebrada en un jardín secreto en las afueras de Madrid, bajo un cielo azul que parecía bendecir su unión. Pero a pesar de su sencillez, fue profundamente emotiva, un testimonio de un amor que había superado la muerte y el tiempo. Sofía, con lágrimas de felicidad en los ojos, fue la madrina de boda, su presencia un símbolo de la familia reunida. Fue ella quien llevó a su madre al altar, un gesto cargado de un significado inmenso, cerrando el círculo de un pasado doloroso y abriendo la puerta a un futuro lleno de promesas. Ricardo, en un acto que reflejaba su transformación y su compromiso con los valores que ahora regían su vida, había transferido la mayoría de sus hoteles a una fundación benéfica, manteniendo solo 2 para vivir cómodamente,
lejos del frenesí del imperio que había construido. Elena, la mujer que había vivido en la clandestinidad para proteger a su hija, ahora dedicaba su vida a un propósito noble. Dirigía la fundación benéfica que Ricardo había establecido, una organización dedicada a ayudar a familias separadas por circunstancias extremas, convirtiendo su propio dolor y experiencia en un faro de esperanza para otros. Su compasión, forjada en la adversidad, era la fuerza impulsora de la fundación, un testimonio del poder transformador del sufrimiento. Sofía, por su parte, había culminado sus estudios universitarios con honores, demostrando no solo su inteligencia, sino también una ética de trabajo incuestionable. Con un brillo particular en sus ojos, ahora dirigía uno de los hoteles familiares, aquel que Ricardo había conservado, mostrando que había heredado tanto el talento empresarial de su padre como la compasión y la visión humanitaria de su madre. Era la perfecta unión de dos legados, un símbolo de lo que se podía lograr cuando la familia trabajaba unida. Una noche, mientras cenaban en la apacible terraza de su nueva casa en las afueras de Madrid, el aire suave y perfumado por el jazmín, Sofía levantó su copa de vino, sus ojos brillando, con una chispa de picardía y asombro. La conversación fluía tranquila, un testimonio de la paz que habían encontrado. ¿Sabéis qué es lo más extraño de todo esto?, preguntó, sus palabras flotando en el aire. Ricardo y Elena, que estaban disfrutando de la quietud del momento, la miraron al unísono, sus voces resonando en una pregunta curiosa. ¿Qué? Sofía sonrió, una sonrisa que abarcaba toda la historia, desde el principio hasta ese feliz presente. Que todo empezó porque reconocí un anillo. La sencillez de la afirmación, la magnitud de la coincidencia que había desatado una vida entera, los dejó pensativos. Sofía continuó, su mirada perdida en el recuerdo de aquel día crucial en el restaurante. Un día que había cambiado el curso de sus vidas para siempre. Si ese día no hubiera estado trabajando en ese restaurante, si no hubiera visto el anillo de papá, quizás nunca nos habríamos encontrado. La verdad de sus palabras era innegable, un recordatorio de cómo los hilos del destino a menudo se tejen con los detalles más pequeños e insignificantes. Ricardo, con un gesto de ternura y profunda gratitud, tomó las manos de Elena y Sofía, entrelazándolas, un símbolo de la unión inquebrantable que habían logrado forjar. El destino tiene formas misteriosas de reunir a las familias, dijo, su voz cargada de sabiduría y una renovada fe en el poder del universo. Elena sonrió, una sonrisa de paz y aceptación, sus ojos fijos en sus seres queridos. A veces las cosas más preciosas se encuentran cuando dejas de buscarlas, cuando te rindes al flujo de la vida y confías en que lo que es tuyo encontrará el camino de regreso. Sus palabras eran un reflejo de su propio viaje, de la paciencia y la esperanza que la habían sostenido durante años. Y a veces, añadió Sofía, su voz llena de un optimismo contagioso, los finales felices llegan cuando menos los esperas, después de años de espera, de dolor y de incertidumbre. La reflexión de Sofía era el broche de oro para su historia, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y del poder del amor. Ricardo miró el anillo en su mano, el mismo anillo que había sido el catalizador de todo, un símbolo de un pasado doloroso y de un presente lleno de esperanza. Luego, sus ojos se posaron en los anillos de Elena y Sofía, cada uno una pieza única, pero unida por un diseño común y por un lazo de amor eterno que había desafiado el tiempo. 3 anillos, 3 vidas que se habían separado de forma brutal y contra todo pronóstico, se habían vuelto a encontrar. Era un milagro, un testimonio de la forma en que los hilos invisibles del destino tejen las historias más increíbles. Su historia, la historia de los Herrera, demostraba que el amor verdadero puede sobrevivir a décadas de separación, a los malentendidos y a las mentiras necesarias, aquellas que se dicen para proteger a los seres queridos de un peligro inminente. Aquella noche en la terraza, bajo las estrellas, Ricardo, Elena y Sofía sabían que su viaje no había sido perfecto,
que había estado lleno de dolor y sacrificios, pero también sabían que las familias pueden reconstruirse, incluso después de años de mentiras, de ausencias y de pérdidas, y que, a veces, los milagros llegan disfrazados de las coincidencias más simples, de los detalles más pequeños, como el destello de un anillo en un restaurante elegante. Esta historia, la de ellos, era un faro de esperanza, una prueba de que, no importa cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre llega, trayendo consigo la promesa de nuevas oportunidades y de un amor que trasciende el tiempo y las adversidades. Era una historia para recordar que la fe y la esperanza pueden mover montañas y que el amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso a casa. La historia de Ricardo, Elena y Sofía se convirtió en un susurro, una leyenda moderna de un amor que desafió el destino y la pérdida, un testimonio de la inquebrantable fortaleza de los lazos familiares. Su reencuentro, una sinfonía de emociones y revelaciones, se había gestado en la más inesperada de las coincidencias, un anillo idéntico en manos de dos extraños, un eco de un pasado que se negaba a ser olvidado. Esta conmovedora epopeya, digna de los relatos más apasionados, resonó en los corazones de quienes la conocieron, una prueba fehaciente de que el amor verdadero no conoce de barreras ni de tiempo. Si esta historia os ha conmovido hasta las lágrimas, si creéis que las familias pueden reencontrarse incluso después de décadas de separación y que el amor verdadero sobrevive al tiempo y a las mentiras necesarias, dejad un corazoncito aquí abajo, como una señal de vuestra conexión con esta verdad universal. Quiero escuchar vuestras voces, vuestras propias experiencias. ¿Habéis vivido alguna vez una coincidencia que cambió vuestra vida para siempre, que os llevó por caminos inesperados hacia la luz? ¿Creéis que existen señales del destino, pequeños susurros del universo que nos guían hacia las personas que amamos, hacia las verdades que necesitan ser reveladas? Las vidas de Ricardo, Elena y Sofía son un testimonio de que, a veces, lo que parece una casualidad es en realidad una pieza maestra del destino, orquestada con precisión divina para unir lo que fue separado. Contadme vuestras historias de reencuentros familiares, de esos momentos mágicos en los que el destino tejió los hilos para que volvierais a encontraros con aquellos a quienes el tiempo había alejado. Compartid vuestras coincidencias, milagrosas en los comentarios, inspirando a otros a creer en lo imposible, a mantener la esperanza incluso en la oscuridad más profunda, porque cada historia, cada testimonio, es un rayo de luz en un mundo que a menudo olvida la magia de las conexiones humanas. Si esta historia ha tocado vuestro corazón, si ha resonado en lo más profundo de vuestro ser, dejad un me gusta, como un aplauso silencioso a la fuerza inquebrantable del amor familiar. Un me gusta que diga, sí, el amor familiar trasciende el tiempo y la distancia y las mentiras necesarias para proteger a quienes amamos. Es un voto de fe en la resiliencia del espíritu humano, en la capacidad de perdonar y de reconstruir. Suscribíos al canal para no perderos más historias que demuestran que los milagros existen, que lo imposible se vuelve posible cuando el amor es el motor que impulsa la vida. Compartid esta historia con quien necesite creer en las segundas oportunidades familiares, con quien sienta que su propio camino está perdido y necesita un faro de esperanza en la oscuridad. Que esta narración sirva de inspiración para aquellos que buscan la luz al final del túnel. Comentad, escribid con vuestras propias manos, el destino nos reunió. Si también vosotros creéis con el alma y el corazón que las familias están destinadas a encontrarse, no importa cuántos años pasen, ni cuántos océanos las separen. Es una declaración de fe en un poder superior, en una fuerza invisible que guía nuestros pasos hacia quienes realmente pertenecemos. Recordad con cada fibra de vuestro ser que no importa cuánto tiempo pase o cuántas mentiras necesarias se hayan dicho para proteger a los que amamos, el amor familiar verdadero
siempre encuentra la manera de reunir a quienes pertenecen juntos, porque es una fuerza ineludible, una energía que siempre regresa a su origen. Y a veces, mis queridos oyentes, son los detalles más pequeños, aquellos que parecen insignificantes en el gran tapiz de la vida, como un anillo, familiar olvidado en un cajón, o el destello de una joya en una mano extraña, los que abren las puertas a los reencuentros más extraordinarios, los que desatan una cadena de eventos que transforman vidas y sanan heridas que se creían incurables. Estos detalles, aparentemente triviales, son en realidad las piezas clave del rompecabezas del destino, los catalizadores de los milagros que tanto anhelamos. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que os hará creer en la magia de los lazos familiares inquebrantables, en esas conexiones que trascienden la lógica y la razón, y que nos recuerdan que estamos unidos por hilos invisibles que el tiempo y la distancia no pueden romper. Historias que os dejarán con el corazón palpitante y la esperanza renovada, recordándoos que la vida está llena de sorpresas y que, a veces, el mayor tesoro está donde menos lo esperas. Son relatos de amor y redención, de segundas oportunidades y de la fuerza indomable del espíritu humano, porque cada familia tiene una historia que contar, y cada historia es un universo de emociones, de desafíos superados y de amores reencontrados, y en cada una de ellas reside la prueba de que el amor es el motor que mueve el mundo, la fuerza más poderosa del universo. Así, la saga de los Herrera, iniciada con la revelación de un anillo, se erige como un testimonio viviente de que el destino, en su infinita sabiduría, orquesta reencuentros que desafían toda lógica, tejiendo de nuevo los hilos de vidas que parecían condenadas a la separación. No es una mera coincidencia, es la resonancia de un lazo que ni el tiempo ni las adversidades más crueles pudieron romper. La historia de Ricardo, el magnate que encontró más que una joya en un restaurante, y de Elena, la mujer que sacrificó su propia felicidad por la seguridad de su hija, es un canto a la valentía. Es la crónica de una madre que, bajo la sombra de una amenaza mortal, eligió la vida, construyendo un mundo de seguridad para su pequeña Sofía, lejos de los peligros que acechaban su pasado. Y en Sofía, la joven camarera que un día sirvió una copa de vino y desveló un secreto centenario, reside la esperanza de una nueva generación. Ella, la pieza que unió el rompecabezas, demostró que la verdad, por dolorosa que sea, es el cimiento sobre el cual se construyen los más sólidos castillos de afecto y entendimiento. Su búsqueda de respuestas fue la chispa que reavivó una llama que se creía extinta. La transformación de Ricardo, de un hombre de negocios atormentado por fantasmas del pasado a un padre amoroso y un filántropo comprometido, es la prueba de que las segundas oportunidades existen. Él, que creyó haberlo perdido todo con la supuesta muerte de Elena, encontró en su reencuentro y en el descubrimiento de Sofía un propósito renovado, un camino hacia la redención y la verdadera riqueza. Elena, quien se había resignado a una vida de anonimato y protección, encontró en el inesperado reencuentro no solo el amor de Ricardo, sino también la oportunidad de transformar su dolor en un faro de ayuda para otros. Su fundación, nacida de su propia experiencia, es un tributo a la resiliencia del espíritu humano y a la capacidad de convertir la tragedia en un motor de cambio positivo. El anillo, esa pieza de oro blanco y zafiro, dejó de ser solo una reliquia familiar para convertirse en el símbolo de un amor eterno que trasciende la comprensión humana. De ser un mero objeto, se transformó en el catalizador de un milagro, la llave que abrió la puerta a una verdad oculta, a una familia dividida que estaba destinada a reunirse. La boda de Ricardo y Elena, años después, no fue un simple acto nupcial, fue una reafirmación de su amor, una celebración de la fe y la perseverancia. Fue la culminación de un viaje lleno de pruebas, un testimonio de que el verdadero amor no solo sobrevive, sino que se fortalece con el paso del tiempo
y las cicatrices de la vida. Sofía, como madrina, al entregar a su madre al altar, no solo acompañó a Elena en un paso importante, simbolizó la unión de dos mundos, la sanación de un pasado roto y la construcción de un futuro donde la verdad y el amor eran los pilares fundamentales. Su presencia fue un recordatorio tangible de que la familia, en su forma más pura, es la suma de sus miembros y de las decisiones que los unen. La sabiduría de Sofía, manifestada en su brindis de cumpleaños, resonó con una verdad profunda. Las familias no son perfectas al nacer, sino que se forjan y se reconstruyen con el trabajo diario, la paciencia y el inmenso compromiso de amar y perdonar. Es una lección de vida que trasciende las apariencias y las expectativas. Su éxito en la dirección de uno de los hoteles de Ricardo no fue solo un logro profesional, fue la materialización de un legado, una demostración de que había heredado la visión de su padre y la compasión de su madre, fundiendo en sí misma lo mejor de ambos mundos, creando una nueva generación de liderazgo. La cena en la terraza, con la brisa suave y las estrellas como testigos, fue más que una simple comida. Fue un momento de profunda gratitud, una celebración de la paz encontrada. La reflexión de Sofía sobre el anillo, el punto de partida de toda su historia, fue un recordatorio humilde de que los grandes cambios a menudo nacen de los detalles más pequeños y aparentemente insignificantes. La conclusión de Ricardo sobre el destino y sus formas misteriosas de reunir a las familias es un eco de la esperanza, una reafirmación de que hay un plan mayor, un propósito que guía nuestras vidas y nos conduce a quienes estamos destinados a encontrar, incluso si el camino es largo y sinuoso. Las palabras de Elena sobre cómo las cosas más preciosas se encuentran cuando dejas de buscarlas son una invitación a la confianza, a soltar el control y a permitir que la vida, en su infinita sabiduría, nos traiga lo que necesitamos en el momento preciso. Es una lección sobre la rendición y la fe, y la reflexión final de Sofía, de que los finales felices llegan cuando menos los esperas. Después de años de espera, es la culminación de su propio viaje, un mensaje de optimismo para todos aquellos que aún esperan su propio milagro, su propia segunda oportunidad, su propio reencuentro con la felicidad. La imagen de los 3 anillos, brillando en las manos de Ricardo, Elena y Sofía, se convierte en un poderoso símbolo. 3 vidas que se habían fragmentado por el engaño y el sacrificio, pero que fueron reunidas por el amor incondicional y el poder ineludible del destino. Es una imagen que encapsula toda la historia, la esperanza de una familia restaurada. Su historia, la saga de los Herrera, se alza como una prueba irrefutable de que el amor verdadero puede sobrevivir a décadas de separación, a las verdades ocultas y a las mentiras necesarias, y que, en el tapiz de la vida, los milagros a menudo llegan disfrazados de coincidencias en los lugares más inesperados, recordándonos que la esperanza nunca debe perderse, y que el amor, en su esencia más pura, siempre encuentra el camino de regreso a casa.